WeShare acá en Perú. Y también está con nosotros Remy Norito, quien también es conector de WeShare acá en Perú. Y muchos de los que estamos en la sala somos miembros de esta gran comunidad, que ya tiene varios años acá en Perú. Entonces, yo quisiera de repente ceder la palabra a Remy para que se pueda dirigir un momento a ustedes y después de eso comencemos el diálogo entre nosotros y si, digamos, se incorporan Kelly y Vicente, inmediatamente podemos escuchar lo que ellos puedan o tengan a bien a presentar. Y si quieren ustedes intervenir, por favor, utilicen el canal del chat para poder de repente lanzar un mensaje y si quieren el micro para poder hablar, también nos lo comunican para poder, digamos, hacer un proceso ordenado de intercambio de ideas, ¿no? Un Remy. Hola, buenas noches a todos, muchas gracias, Javier. Bueno, sí, me presento, soy francés, soy Remy, hace como 5 años que vivo en Lima y antes vivía en Bogotá. Y bueno, esta noche queríamos hablar un poco de la movilidad urbana, ver, bueno, hace ya casi 2 meses que estamos en confinamiento y estamos viendo los escenarios que vamos a encontrar durante la fase de post-cuarentena. Y bueno, un tema para las grandes ciudades muy importante es la movilidad urbana. Es decir, que los transportes públicos, los taxis, bueno, en este escenario de pandemia, se vuelven realmente focos de contagio. Así que las ciudades deben como buscar otras alternativas para que la gente se movilice sin difundir tanto el virus, básicamente. Y bueno, vimos muchas noticias a nivel global, en Bogotá, por ejemplo, en Francia, en Australia, en Italia, donde las ciudades han implementado y han apoyado realmente el uso de la bicicleta por ser a la vez un medio de movilización individual. Uno está solo en su bici y de distanciamiento social. Entonces, la bici en este escenario parece como ser muy oportuno y muy interesante a utilizar, además de todos los beneficios que trae de manera general la bicicleta en un uso urbano. Y bueno, queríamos aprovechar algunos contactos con Activísimo para justamente indagar un poco más. Ellos debían presentarnos un estudio que hicieron sobre el número de ciclistas en Lima, cómo se movilizan, número de kilómetros, etcétera, para darnos un poco una luz sobre cuál sería el escenario del desconfinamiento que seguramente vamos a conocer en las próximas semanas. Así que, como no han llegado, vamos a ver cómo hacemos y seguramente entre todos podemos crear. Sí, Remy, te cuento, Hugo Campodónico es parte de Activísimo, Hugo. ¿sí? Y nos Ah, puede perfecto. mostrar el informe. Genial, genial, genial. Sí, Entonces, perfecto. justamente vamos a darte los accesos, Hugo, por favor, para que puedas compartir la información que tienes. Entonces, muy bien. Muchas gracias, Hugo. Y así va a ser bien interesante. Ah, Acá perfecto. está, perfecto. Entonces te dejo la palabra, Hugo. Tenemos como media hora para realizar el informe y luego lo que podemos hacer es como hablar, discutir unas Sí, todavía sesiones. no te escuchamos, Hugo, no sé si tu micro está bien. Perfecto. Dígame si me escuchan ahora. Ahora sí, Sí, perfecto. ahora perfecto. Genial. ¿Y pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, la pantalla también es... Genial. Hemos tenido parece que un problema de horas. Kelly en estos momentos vive en Chile. Regresa este año a vivir a Lima y Vicente está en Francia y me imagino que no escuchó la alarma. Acá estaba yo de backup,
por si eso pasaba. Porque, sí, Kelly justo está sustentando tesis, entonces está como en un momento complicado. Así que bueno, yo era el backup y acá estoy. Genial, bienvenido, Les Hugo, y presento, gracias por tu participación. les presento el primer borrador de este documento. Kelly tenía una versión simplificada y no la encuentro, pero bueno, esta es la versión de 80 páginas y en las siguientes 16 horas vamos a... Mentira, estoy bromeando. Vamos a hacer un pequeño resumen de esto y vamos a saltarnos a los gráficos directamente. Esta encuesta se hizo en el 2017 y también tenemos una del 2020. Pronto vamos a sistematizar la data del 2020, esperamos que salga este 2020, pero queríamos mostrarle la del 2017 porque la data es muy parecida. Y empezamos. Primero, somos Activísimo. Activísimo es un colectivo de ciclistas urbanos dedicados a mover el tema de la movilidad inteligente, la movilidad sostenible dentro de la ciudad de Lima, ¿no? Tenemos ya 10 años y nuestra actividad principal es las bicisalidas el primer jueves de cada mes, que antes del coronavirus eran sin falta. Lo hemos hecho 10 años seguidos, el primer jueves de cada mes, sin faltar ni una sola, ni en feriado, ni en Año Nuevo, ni ninguna fecha, pero el virus nos ha quitado la racha. Igual estamos haciendo los eventos online. La gente que quiere puede pedalear, pero lo que hacemos son charlas bastante parecidas a estas. Denme un segundito que voy a abrir el documento que es. Me doy cuenta que abrí otra cosa. Ya, genial. ¿Cómo nos movemos los ciclistas? Vamos al primer gráfico. Esto es cómo se mueve la ciudad de Lima actualmente. El factor predominante es el transporte público. Combi y bus son los factores más gruesos. La gente que camina es el tercer factor. Automóvil propio, bastante parecido a la gente que camina, y mototaxi y otros medios son los que siguen, ¿no? Como se dan cuenta, la bicicleta no aparece, es muy pequeña la data. Esta data es de Lima, como vamos. La bicicleta en Lima. La bicicleta representa el 1.5% para el 2019, para la encuesta de Lima, como vamos, de 2019. Les voy a mostrar el gráfico de la tenencia de bicicleta versus el uso. A ver, la movilidad en bicicleta es aquí. Si se dan cuenta, el 2020, según la encuesta de Lima, como vamos, estamos bastante más cerca al 3% que en el 2016. Ahora que todos somos expertos en gráficos, nos podemos dar cuenta de que esta curva es bastante pronunciada, ¿no? El crecimiento ha sido bastante interesante, sobre todo de 2019 a 2020. Y todavía no acabamos el 2020. La infraestructura ciclista, es un pequeño resumen, en realidad son cosas que ya muchos saben. En Lima actualmente existen 227 kilómetros de ciclovía. Este gráfico básicamente nos muestra dónde está Lima ahorita con respecto a ciudades latinoamericanas. Estamos completamente atrás. Lo que está proyectado en construirse nos haría superar a Buenos Aires,
pero no llegamos a alcanzar a Chile, no llegamos a alcanzar a Río de Janeiro ni a Bogotá, ¿no? Que tienen más de Discúlpame, 500. discúlpame, Sí, una duda. La línea verde recta, esa es Lima, ¿verdad? la verde es Lima, sí. Ya, perfecto. Esto es lo Gracias. proyectado, no está hecho todavía. Es lo proyectado antes del coronavirus. Podríamos estar bastante más cerca a Santiago si las ciclovías temporales, digamos, que persisten, ¿no? Las nuevas ciclovías temporales. Este es un mapa de cómo se ven las ciclovías en Lima. Si se dan cuenta, está súper partido, ¿no? En este lado, no sé si ven mi mouse, hay cortes dentro de una gran ciclovía. Hay ciclovías que no conectan, súper grandes, que no están conectadas y que parece que solamente faltaran pequeños pedazos. Eh, Zonas completamente aisladas de una zona matricial. Todo esto, Javier Flores y el Banco Mundial y la Municipalidad de Lima y la ATU están tratando de resolverlo para unificarlas. En los planes que han estado mostrando esta semana se ve un mapa mucho más ordenado, sobre todo con muchísima presencia en las periferias. Va a estar bastante interesante. A ver, son muchísimos gráficos que hablan sobre densidad poblacional y ciclovías, ¿no? Básicamente los distritos con más plata son los que tienen más ciclovía por densidad poblacional. Ah, acá se ve claramente el gráfico. Densidad poblacional versus kilómetros de ciclovía. Eh, digamos que los que mejor están aquí abajo, ¿no? Menor densidad poblacional y mayores kilómetros de ciclovía están aquí. La Molina, Surco, Miraflores y San Isidro. Luego el siguiente nivel es San Borja, Cercado de Lima, Los Olivos y San Martín. Ellos específicamente por la avenida universitaria que es gigantesca. ¿Se podría Y ampliar un luego poquito están... el gráfico? ¿Perdón? ¿Se podría hacer crecer un poquito el gráfico quizás para poder verlo? ¿Crece? Ahí está, sí, está interesantísimo el cuadro. Sí, y bueno, lo peor está por aquí. Villa María del Triunfo, Barranco, vergonzosamente, nos da bastante pena, ¿no? Porque Barranco está súper conectado y es pequeñísimo. O sea, con una ciclovía de 500 metros pasaría por la densidad poblacional, pasaría al lado verde, digamos. Magdalena, Jesús María, San Miguel también están, pero los peores son Chorrillos, Villa María del Triunfo y un Barranco que está en el límite pues, de la densidad y la cantidad de kilómetros. Casi no tiene nada. En este Hugo, gráfico no aparecen los distritos que tienen cero. Ojo. eso te iba a preguntar porque no veo que estén todos. Sí, no. Claro, los que no aparecen es porque están en cero. Sí, ya, ¿no? Ya esos distritos claramente no les interesa promover de ninguna manera la bicicleta. Es todo un trabajo aparte, ¿no? Y sobre todo es periferia. Pero quizás no le Bueno, esto interesaba, ¿no? es un pequeño cuadro de accidentes, un poco confuso de leer, pero básicamente el lugar donde ocurren los accidentes son en las calles principales, ¿no? Donde más pesado es el tráfico. No hay nada de nuevo aquí, excepto en la cifra que es súper grande, ¿no? O sea, que te dice
claramente en dónde tienes que enfocar tus esfuerzos. Justo se lo comenté bueno, se lo escribí en un chat a la ministra no es la ex ministra, la persona encargada del ATU, María Jara, de que el tráfico en Lima ya es un problema de salud, no es un problema de ordenamiento, de ordenamiento de ciudad, sino que mata a tanta gente y deja heridas a tanta gente que en realidad es un problema grave de salud. O sea, estamos debajo del cáncer en cantidad de muertes. Pero eso no es lo grave, sino los heridos, me parece que son lo más graves. Y no estamos contando la gente que se ve afectada con enfermedades respiratorias, que es otro grupo, ¿no? O afecciones de piel por causa del smog. Entonces, básicamente el humo, el motor, es responsable de una serie de cosas, ¿no? En Lima muchísima gente sufre de enfermedades respiratorias. La tasa de neumonía antes de coronavirus era altísima. Ahorita la gente se está cuidando y lo bueno es que no hay tanto humo, digamos, como para empezar a generar alergias y cosas así. Esto es todo un mundo, en realidad, el tema de los accidentes. Voy a saltarlo para pasar al perfil del ciclista, que es básicamente lo que nos interesa. Disculpen que esté tan desordenado esto, pero estamos diagramándolo. A ver, estos son los datos demográficos de la gente que llenó nuestra encuesta. Hombres el 61%, mujeres el 37.9% y tenemos una porción de LGTBIQ. Estamos recibiendo mucho. Esta es la de 2017. En la 2020 la población LGTBIQ es mayor. Tuvimos un poco más de alcance y pudimos llegar a ellos. Y la data que hemos tenido así a simple vista es bastante buena. Este es un gráfico de la cantidad de kilómetros recorridos. Y la gente en bicicleta recorre menos de 10 kilómetros usualmente, ¿no? Y luego hay un picadito ahí de gente que hace hasta 50 diarios. Es una locura, 50 diarios para mí. Visto como movilidad, ¿no? Moverme 50 kilómetros diarios de un lado a otro también me parece una locura también. Tengo el privilegio y la suerte de vivir muy cerca de mi trabajo. Y ahora, bueno, vivo donde trabajo porque no tengo de otra. A ver, este dato es más interesante. Los LGTBIQ se mueven mucho más que los hombres y las mujeres. Una de las razones es el acoso, ¿no? La población LGTBIQ es bastante más vulnerable y la bicicleta les da, moverse en bicicleta les da muchísima más libertad, ¿no? Las mujeres también se mueven un poco menos que los hombres. Tenemos otro gráfico bastante interesante. Perdón que pase tan rápido esto. El estudio va a salir, lo van a tener todos a disposición. Ni bien terminemos de diagramarlo, como han visto, hay algunas cosas que todavía están descuadradas, pero todos los textos y todos los gráficos ya están cargados. La parte etaria que me parece interesante es el promedio de edad del ciclista es 30 años, ¿no? La mediana 28, pero digamos que juguemos con 30, ¿no? No son tan jóvenes, no son tan niños. Y bueno, si hay que definirlo en un género, es hombre. Pero básicamente la edad estaba pegadita, mira. El LGTBIQ 32, hombre 31, mujer 30.
Y bueno, si lo quieres graficar, el bloque está aquí, ¿no? Entre los 20 y los 40. A ver. La mayoría es menor de 35 años y cerca del 68 está entre los 20 y 35. Este pico amarillo que ven aquí es LGTBIQ, ¿no? Kilómetros recorridos versus edad. A ver. Ya, esta es una tabla interesante. Vamos a ir al gráfico. Este gráfico básicamente nos dice cómo se mueven los ciclistas, ¿no? ¿Cuántos se mueven dentro del mismo distrito? ¿Cuántos se mueven hacia el distrito vecino? Pero esto no está... Acá está mejor. Ya, esta es otra forma de ver el gráfico. Mismo distrito vecino, básicamente se llevan casi todo, ¿no? El ciclista se mueve distancias bastante cortas en realidad, ¿no? Porque usa la bicicleta para ir a trabajar, para ir a estudiar. Ahora vamos a ver esa data. Y máximo se mueve hasta 2 distritos de distancia, ¿no? Luego el resto está picado. Y bueno, si se dan cuenta, las mujeres se mueven menos a distritos más lejanos. Muchísimo menos, ¿no? Es un tema de sentirse seguras, según hemos podido recoger. Esto es un mapa de origen. Este mapa grafica origen y este otro mapa grafica destino. Y vamos a ver sí. El distrito en el que la gente más se mueve dentro del mismo distrito es Miraflores. Básicamente la gente de Miraflores no tiene que salir de Miraflores si tiene que ir a trabajar o al supermercado o a hacer compras. El distrito claramente te permite hacer prácticamente todas las actividades cotidianas del día a día e incluso laborales, ¿no? Ah, San Borja, que tiene muchísimas ciclovías, tiene un porcentaje bastante más bajo, la mitad de Miraflores. A San Borja le dicen distrito dormitorio, en realidad, ¿no? Porque la gente en la mañana abandona San Borja y regresa al final del día. Por eso los grandes bloques de tráfico que se originan ahí. ¿Qué conclusiones? Voy a leer las conclusiones que se sacaron aquí con estos mapas. Es un mapa de desplazamientos interdistritales. Esto es una locura que hay que mirarlo con muchísimo detenimiento. No creo que tengamos el tiempo para tratar de entenderlo. A mí me está costando un poquito explicarlo, pero tiene que ver mucho con el tamaño del distrito también, ¿no? La gente que usa bicicleta en Villa se mueve al distrito vecino. Versus, no sé, busquemos Miraflores, está bien picadito aquí, ¿no? La gente se mueve a 2, 3 o 4 distritos. Aquí está un poquito más claro el número de observaciones versus kilómetros promedio. Estos gráficos son para amantes de la data. Van a poder ver y observar un poquito más cuando el estudio esté listo. Bueno, vamos a ir a un gráfico más importante. Ok, este es hombre-mujer, ¿no? Hombre-mujer por distrito.
Y acá hay un gráfico en donde mujer es más grande que hombre, y esto es San Isidro. San Isidro, Miraflores está casi mitad mitad, hay más mujeres incluso, y Magdalena está mitad mitad también, y Lince. Si se dan cuenta, son los distritos que están pegados y que tienen varias ciclovías y que permite, digamos, al ciclista sentirse un poco más seguro, ¿no? Esa data es bastante importante y en el 2020 vamos a ver una variación también interesante. No puedo spoilear la del 2020. Un dato súper interesante es cuál es el sueldo del ciclista promedio. Y básicamente es 1.860 soles en promedio, es básicamente el doble del mínimo. Esto rompe un poquito la idea de que el ciclista es pobre, ¿no? Es lo que siempre nos gritan en la calle. Cómprate un auto, pobre, te gritan, o anda a trabajar, vago, cosas así. Esta pequeña tablita nos exime de ese lado. Igual sí hay gente que gana el mínimo, pero también hay un montón de gente, más que la gente que gana el mínimo, que gana sobre los 6.000 soles. Ah, otra cosa es la ocupación del ciclista. Eh, estudiante y trabajador básicamente son todos. La mayoría trabaja, es casi el triple de los estudiantes. O sea, hay el triple de trabajadores que estudiantes. El trabajador y el estudiante recorren básicamente la misma cantidad de kilómetros en promedio hacia su centro de trabajo o hacia su centro de estudios. Ah, principales ocupaciones: ingenieros, marqueteros, comunicadores. Sí, acá está bien variado, digamos, ¿no? No hay una cosa que digan, ajá, todos los ingenieros son ciclistas. Pero da un poco de gusto, ¿no? Porque, claro, la gente pegada al número y pegada a procesos y a eficiencia, como son los ingenieros, prefieren moverse en bici, más que otras carreras. Desplazamientos, lugares a los que nos desplazamos en bici. Hay gente que respondió a todos lados, al centro de estudios, al centro laboral, compras, deportes, pagar servicios, pasear, visitar. Esta es la cantidad de kilómetros para centro de estudios, hasta 5. La cantidad de kilómetros hasta el centro laboral, 4,7. Y bueno, la gente que va de compras no se mueve tanto, son 3 kilómetros nada más. La gente que hace deporte, bueno, no se aleja tanto del centro, ¿no? Usualmente el deporte es girar en círculos. Pagar servicios, pasear, bueno. La tabla con datos un poco más crudos, ¿no? Esto es interesante, la frecuencia de desplazamientos de las personas. ¿Cada cuánto usas la bicicleta en la semana? Todos los días, 30%. De 4 a 6 veces por semana, 33%. De 1 a 3 veces por semana, 26%. De 1 a 3 veces al año, 8%. Y bueno, eso es. La mayoría de gente, 60, 80, el 90% la usa al menos una vez a la semana. Y, ok, un gráfico de pie que da la misma data que acabamos de decir. Las razones por las que nos movemos en bicicleta. La razón principal es
evitar el tráfico. Como hemos visto, es un tema de eficiencia, ¿no? El tema de moverse en bicicleta en la ciudad, lo que anda buscando el ciclista es ser eficiente y evitar el tráfico, ¿no? Uno se pasa demasiado tiempo. La velocidad en hora punta del transporte público y bueno, del transporte en general motorizado está en 15 kilómetros por hora aproximadamente. Yo creo que es un poco menos. Eh, bueno, hay otros factores como ejercicios, libertad, por el medio ambiente, por ahorrar. ¿Por dónde se prioriza el desplazamiento de un ciclista? ¿Por dónde se mueve un ciclista? Calles con tráfico sin transporte público es el número uno, ¿no? Es la forma de moverse un poco más eh, eh, segura, digamos, ¿no? El transporte público, llámese combis, buses, son un poco hostiles. Luego, lo siguiente es calles con poco tráfico, calles en dirección del tráfico, también calles sin tráfico con transporte público, obviamente por la ciclovía, y parques, veredas, todas estas cosas son de paseo, y hay gente que también se siente más seguro manejando contra el tráfico, ¿no? Viendo la amenaza de frente. Ya. Y los criterios para usar la bicicleta o usar la ruta los criterios para circular, perdón, son uno, la ruta más rápida, la más corta, la más segura es la que sigue, luego la que tiene más ciclovías y sigue la de menos transporte público. Y luego el resto son picados. Ah, no, falta la de menos contaminación, ¿no? La menos contaminada. Eh, ¿Dónde se mueve? ¿A qué hora se mueven más los ciclistas? En la mañana y en la tarde. Que básicamente nos dice, ¿no? Que es el horario laboral, ¿no? Para ir a trabajo y para regresar. Sí. Aquí hay un dato interesante, ¿no? El de madrugada. Sí, sí, la temporalidad, las horas en las que se manejan son bastante importantes y es un tema de prestarle bastante atención, ¿no? En por qué las mujeres no se están moviendo a determinadas horas. Y básicamente porque no se sienten seguras, ¿no? Versus un hombre. Eh, la temporalidad, las estaciones, prácticamente no hay algo que mueva mucho las agujas. Invierno siempre es un poquito menos, pero no tanto, ¿no? ¿Cómo se identifica el ciclista? Es bastante interesante, ¿no? La mayoría se identifica como urbano. ¿Qué es un ciclista urbano? Es un ciclista que no se considera necesariamente deportista, que usa la bicicleta básicamente para transportarse y no para hacer deporte. No implica que no haga deporte con la bicicleta, pero la bicicleta para él es transporte y no deporte, necesariamente, ¿no? No es exclusivo. Los que siguen, bueno, montañeros son deportivos, la gente que usa bici de paseo, los ruteros son gente que se levanta de madrugada a manejar bicicleta por cerros. Cicloturistas, biciviajeros son pocos, pero son. La gente que trabaja en bicicleta, los bicimensajeros.
y los demás. La mayoría de lejos son urbanos, ¿no? Bastante interesante esa data. Sí, implementos de seguridad. La luz trasera es como que el implemento de seguridad con el que la gente no puede salir. Luego sí el casco, luz delantera, timbre y reflectantes. A ver, ahora... ¿Qué falta para que la gente use más la bici? Estamos bien cerca de terminar. Eh, Básicamente incentivos, ¿no? Incentivos por usar la bici en los centros laborales, por ejemplo, que tengas un espacio donde dejarla. Luego, talleres y capacitaciones sobre la bicicleta y para ciclistas y para futuros ciclistas. Más seguridad para el ciclista, espacios para reparar las bicis, duchas en centros laborales. Pero me he saltado. Una de las cosas que más la gente dice que es necesario, que falta para que hayan más ciclistas en la calle es infraestructura. Y justamente a esto vamos, ¿no? La pandemia nos está obligando a volar con ese tema, ¿no? Pensábamos que iba a demorar 5 o 6 años y parece que en 5 o 6 semanas vamos a tener el triple de infraestructura ciclista. Otra cosa que es importantísima y que casi está al nivel de la infraestructura es la educación vial. La educación vial de motorizados hacia motorizados es pésima. De motorizados a no motorizados es espantosa y de motorizados a peatones prácticamente no existen, ¿no? Más y mejores estacionamientos definitivamente. Intermodalidad. Hemos visto ya ejemplos de intermodalidad en el corredor azul. Básicamente puedes poner... ¿Hola? ¿Hola? Sí, se te escucha bien. Sí, ok. Desapareció el Zoom. Puedes poner tu bicicleta en un rack en el bus. El sistema de bicicleta pública ha funcionado bien en Miraflores, pero no puedes andar dando vueltas en el mismo distrito siempre. El sistema que se habilitó en Miraflores se iba a habilitar en San Isidro, pero tuvieron todo un tema de juicios y quedó en nada, y entonces tenemos un sistema hermoso de sistema, un sistema público de bicicleta hermoso que solamente funciona a 15 cuadras alrededor. Mejorar asfaltado, y bueno, estos los vimos por adelantado porque me pasé. Esta es una pequeña reseña de cómo cómo la bicicleta puede ser beneficiosa para el coronavirus, pero ya se explayaron ministros, presidentes y asesores y todo por todos lados. Todos estamos convencidos de que la bicicleta es el futuro, pero es hora de que los tomadores de decisiones se remanguen y se pongan a hacer. A ver, esto es lo nuevo. ¿Se acuerdan que les mostré el mapa desconectado? Este es el nuevo mapa de Lima con las nuevas propuestas de ciclovías. Voy a agrandar un poquito ahí para que se vea. Si se dan cuenta, están integrando las periferias hacia la estructura central. Y esto es buenísimo. Esto en realidad es buenísimo, ¿no? Y si esto se maneja con intermodalidad, como por ejemplo poder llevar a determinado horario la bicicleta en el tren o en el metropolitano, de alguna manera, no sé cómo, o en algunos buses que pasen por arriba, no por el segregado, sino por arriba, en los otros corredores, estaría genial. Y bueno, eso es básicamente de eso trata este informe. Vamos a liberarlo
muy, muy, muy pronto. Estamos ya lo tenemos terminado. Falta darle un poquito de estilo y falta darle el crédito exacto a todas las personas que han colaborado y ya está. En nuestras redes sociales van a poder encontrar el link cuando esto sea liberado. Bueno, muchas gracias, Hugo. Fue realmente un informe muy interesante. Muchas gracias realmente como backup. Nos ayudaste mucho. Y hay datos muy, muy interesantes. Entonces lo que vamos a hacer Si es... tienen alguna pregunta o quieren ver a detenimiento algún gráfico, por favor, estoy completamente disponible y tengo el informe aquí abierto. Exactamente. Si hay personas que tienen preguntas, entonces pueden levantar la mano y les daremos como la posibilidad de preguntar directamente. Mientras se animan a preguntar, yo tengo una consulta. A ver, les cuento. Mencionaste al último, Hugo, que justamente había una inquietud de qué hacer para que la gente use la ciclovía o use la bicicleta como un medio de transporte. Pero entiendo que esa pregunta se hizo a los que ya estaban manejando. O sea, digamos, es una perspectiva desde la persona que ya está convencida. No sé si dentro de la encuesta se hizo una exploración a quienes no estaban, digamos, a los que no usan, digamos, la bicicleta en este momento, ¿no? Porque la idea sería de repente ampliar el universo de usuarios de ciclistas. Sí, no, esto es básicamente una encuesta para conocer al ciclista. No era una encuesta para ver quién estaba, no era una encuesta para contar cuántos ciclistas había, sino básicamente quién es el ciclista, ¿no? Sobre todo para que las autoridades sepan para quién están construyendo ciclovías y cuáles son sus necesidades. Sí, siempre pienso, nunca lo he dicho, pero siempre pienso ya que hay un francés en, en la, en la conversación, siempre pienso en el diseño del Palacio de Versalles, ¿no? Que es hermoso, pero no contemplaba baños, ¿no? Era como un diseño hermoso, pero nunca pensaron en quién lo iba a habitar, solamente pensaron en cómo se iba a ver. Entonces, este informe sirve para eso, ¿no? Para que no se cometa el error de diseñar algo sin saber para quién estás diseñando. Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Hay Ricardo, que le gustaría intervenir. Le voy a abrir el micro, Remy. Ok, perfecto. Dale, Ricardo. Bienvenido, Ricardo, a la conversación. Cuéntanos. No te escuchamos. Sí. ¿Ya está con el micro abierto? No sé si... Sí. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Ahí está, perfecto. Sí, ahora sí. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Mi nombre es Ricardo Garay, yo vivo en Villa El Salvador. Actualmente por el tema de la cuarentena, me limito de poder salir a trabajar, pero usualmente soy usuario de transporte público. Soy usuario de transporte público a diario y quisiera intervenir principalmente por el tema en mi distrito. De acuerdo a lo que pude ver en el informe que han presentado, vi mucha data interesante, muchos números interesantes sobre lo que sucede en muchos distritos en Lima, pero también quise ver lo que sucede en mi distrito. Si me permitieran, por favor, les podría compartir un poco la situación, lo que sucede aquí. Aquí hace 2 años, por ejemplo, existían solamente 3 ciclovías. Hoy en día tenemos 4 en Villa El Salvador. Tenemos 10 kilómetros de ciclovías. Hasta hace 10 años solamente teníamos 2 ciclovías. Hasta hace 15 no teníamos ninguna. La municipalidad se ha encargado, digamos, de implementar estas ciclovías
Principalmente ahora con la llegada de los Panamericanos el año pasado, se implementaron algunas más, pero de todas maneras no son suficientes. Y en cuanto al distrito, Villa El Salvador tiene algo muy especial que no tienen muchos distritos en Lima. Si alguien pudo ver en Google Maps cómo está distribuido Villa El Salvador urbanísticamente, tiene un plano perfecto como para poder desarrollar un sistema de ciclovías integrado. Si me permitieran, por favor, podría compartirles mi pantalla por un lapso de 2 minutos. Sí, yo creo que están formulándose más preguntas. Te voy a compartir para que puedas compartir la pantalla, pero si pudieras hacer un poquito más Sí, breve tu presentación sería genial. en lo máximo que pueda. Ya puedes Todavía. compartir tu pantalla. Perfecto. Yo estuve graficando con la herramienta de My Maps cómo está distribuido Villa El Salvador. Villa El Salvador está distribuido en su zona, digamos, residencial, perfectamente en forma de cuadros, con cuadras que en el centro tienen parques y que está, digamos, perfectamente distribuido en líneas. Actualmente estas son las ciclovías que tenemos. Ustedes Según tenían lo problemas de, de rejas, ¿verdad, Ricardo? Que entorpecían la ciclovía. Recuerdo haber visto un Sí, caso. en algunos casos sí, pero estas rejas han ido liberándose de a pocos. Ahora, por ejemplo, hay cada vez menos de este tema. En lo que vi de la ATU, que iban a implementar ciclovías, estas son las ciclovías que se van a implementar, según lo que tienen contemplado en el mapa. Y estas van a interconectar a una en San Juan del Miraflores por este lado y otra en Villa María del Triunfo por este lado. Pero Villa El Salvador está tan bien distribuido que pensé en una serie de ciclovías troncales que atraviesan distritos, avenidas que tienen muy poco tráfico, que serían ciclovías troncales. Y tendría ciclovías transversales en las avenidas transversales del distrito, lo que configuraría una red perfecta para una ciclovía. Aquí tenemos un parque zonal y estas ciclovías celestes que podrían ser implementadas por el distrito, por el municipio distrital, conectan perfectamente colegios, centros de abastos y hospitales. Incluso el mismo estadio que está ubicado aproximadamente en esta zona. Pero muchas de estas iniciativas ciudadanas probablemente no haya sido el único al que se le ocurrió más o menos esta configuración. Muchas de estas iniciativas, digamos que son silenciadas porque no sabemos cómo llegar a la municipalidad, cómo llegar al alcalde para decirles, oye, mira, esto se puede hacer. Y sobre todo, bueno, que esto se lleve a cabo. Entonces, mi consulta es, estas ideas podrían hacer que se promueva la movilidad sostenible, la movilidad en bicicleta, como también en otros vehículos no motorizados, pero ¿de qué manera podemos hacer que se integren los municipios locales con la ATU, por ejemplo, que ahora está desarrollando esta gran red de ciclovías en toda la ciudad? Esa Excelente, era mi gracias. consulta. Gracias, Ricardo. Básicamente, Ricardo, una crítica constructiva. Es excesivamente ambiciosa tu plan. Creo que tendrías que separarlo por etapas. Es buenísimo lo que están construyendo ahorita. O sea, están integrando todo el distrito. Y yo creo que esa es la puerta de entrada a construcción de más ciclovías, ya no por parte de la municipalidad, sino ya, de Lima, o por la ATU, sino más bien por la municipalidad local, ¿no? O sea, la de Villa El Salvador. Lo que tendrías que hacer y lo que te recomiendo es
primero hacer una propuesta de puntos importantes, sobre todo colegios y zonas de gran densidad poblacional como mercados o la zona industrial, pero me parece que pasa por la zona industrial la ciclovía, las nuevas. Pero si hay una zona industrial paralela o un centro empresarial cercano, un conglomerado de bancos, una avenida de supermercados o de comercios importante, ahí pondría como puntos clave de densidad, digamos, ¿no? Acá hay mucha densidad, acá hay mucha densidad, por aquí definitivamente tiene que pasar una ciclovía y debería haber estacionamientos, ¿no? Genial. Eh, Hay una pregunta en el chat. No sé si María Isabel Quicaño quisiera decirla de forma verbal. Hola, ¿me oyen? Sí, perfecto, María Isabel. Noche, sí, estuve escuchando atentamente. Bueno, solo pude ver rápidamente la imagen que propuesta para las redes, para la red de ciclovías que se está pretendiendo implementar para Lima por etapas, ¿no? Pude ver que la última etapa, la tercera, correspondía a las zonas prácticamente a unir estas partes periféricas, que es bueno realmente, me parece ya que de hace tiempo debimos haber hecho este sistema de integración, ¿no? De sistemas de transporte. Sin embargo, hoy en día estamos viendo que la situación que se va a prolongar por más tiempo, de la necesidad de que las personas de la periferia tengan mejores sistemas de transporte, tal vez en mi opinión conllevaría que podamos repensar si verdaderamente debamos dejar para una tercera etapa, que lo primordial sea, que mejor dicho, que la tercera etapa sea para estas zonas periféricas. Yo, en mi opinión, pensaría que hoy más bien esas zonas periféricas deberían ser la primera etapa en las cuales hoy en día tienen una mayor necesidad de movilizarse, así sea mediante ciclovías, circuitos cortos que puedan llevarlos hasta los nodos, centros más importantes de otra red de transporte como el metropolitano o las troncales, ¿no? que se presentan muy, muy próximas a estas zonas. Y bueno, y la verdad, saber también me cuestionaba y me preguntaba qué vamos a hacer con estas zonas periféricas en laderas, ¿no? Las ciclovías ahí van a tener que tener un tratamiento en particular para transportar, llevarlas a través de escaleras, mecanismo de poder apoyar a los pobladores a que puedan usar la bicicleta, pero que también puedan tal vez de alguna manera tener algún tipo de sistema mecánico, ¿no? Que permita llevar su bicicleta hasta la parte más alta, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería, ¿no? Quería saber su opinión, la opinión de ustedes sobre estas etapas propuestas por la municipalidad, ¿no? Y la coherencia, correspondencia con la necesidad de hoy. Muchas gracias, María Isabel. yo le puedo dar la palabra a Zoé Sandoval, que está conectado, también es parte de Sí, Activísima, y perfecto. Sí, claro. él está muy, muy enterado de eso. Bienvenido, Zoe. Qué gusto que estés acompañándonos. Hola, ¿qué tal? Por fin termino clases virtuales y me puedo unir. Quisiera Bienvenido. hacer un comentario breve sobre la exposición súper interesante que hizo primero el compañero de Villa El Salvador, antes de pasar a lo que mencionabas, María Isabel. Discúlpame que te demore un minuto. Muy interesante y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Hugo. Es sumamente ambiciosa. Hay que empezar a pensar la ciudad también y la ciudad como una nueva movilidad no totalmente dependiente de ciclovías, porque los ciclistas no nos movemos exclusivamente por ciclovías. Tenemos que empezar a planear también vías compartidas, porque si es que empezamos en una postura de crear ciclovías en absolutamente todas las calles, van a haber muchos lugares en los que no vamos a encontrar una ciclovía y de alguna manera nos vamos a sentir restringidos. Desde ese punto de vista, nuestra opinión es a favor de la pacificación de calles y aprender a convivir mejor los diferentes actores que conformamos la ciudad. Sobre lo que mencionaba María Isabel, es muy interesante y justo hoy día temprano conversaba con unos amigos sobre la necesidad de empezar a pensar la ciudad no solamente como las casas, los edificios, sino la ciudad totalmente relacionada con la movilidad. Esto es, si queremos transformar la ciudad, si queremos construir algo nuevo, tenemos que
partir desde el principio de que la gente se mueve. Y esto de acá también nos tiene que hacer pensar en algo muy importante. María Isabel, tú decías varias veces, hablabas mucho sobre la periferia. Tenemos que empezar a rediseñar nuestras ciudades y repensarlas como no un centro y una gran periferia, sino como ciudades policéntricas, como ciudades polinucleares, con muchos puntos de atracción que generen a su vez toda una red mucho más justa de servicios y que permitan menor movilidad, porque hay un caso bien interesante, ¿no? Casi siempre que se critica las políticas de movilidad sostenible, se habla de cómo las ciclovías están destinadas siempre para los que se mueven de Miraflores a San Isidro. Entonces siempre en las campañas municipales veíamos ciclovías para Miraflores y San Isidro y seguridad para la periferia. Sin embargo, esto es una idea muy errada. Tenemos que entender que nos movemos absolutamente todos y que el transporte en su totalidad es algo orgánico. Cuando hablamos de movilidad sostenible no hablamos únicamente de bicicletas por un lado, y por otro lado tenemos que pensar también que las alternativas deben ser a nivel no solo de movilidad, sino también de ciudad. Es decir, repensar cómo podemos reordenar la ciudad para que no haya necesidad de generar movilizaciones excesivamente largas o, en su caso, excesivamente caras para quienes tienen que pagar transporte público. Muchas gracias, Zoe. Sí, sí, es muy interesante lo que estás diciendo, repensar la ciudad, porque sí, voy a reaccionar sobre lo que estabas diciendo, y hay unos datos muy interesantes de su informe que muestran que las ciudades, los distritos más ricos tenían más ciclovías. Y parece ser que aquí, por el momento, en Lima, el uso de la bicicleta está asociada a un modo de vida para personas de un perfil social alto. Mientras que en otras ciudades, yo estoy pensando en Bogotá, se ve la bicicleta como un transporte para las personas que no tienen mucha plata. Y así que diseñan todas las ciclovías hacia los barrios o los distritos un poco más populares. Y aquí parece que sea un poco diferente la mentalidad. Así que sí, necesitamos pensarlo como la bicicleta para todo el mundo, que sea rico o pobre, andando en bici. Perdón, Remy. Sí. Una pequeña aclaración. Dentro del informe, una de las grandes conclusiones es que justo este discurso de que hay una relación entre ciclistas ricos es falsa, no tiene sentido. Dentro de los casi 2.000 ciclistas que entrevistamos, al hacer un mapeo de los ingresos mensuales promedio, nos encontramos con que hay muchísima paridad y que está muy bien distribuido. Y que incluso al contrastar el nivel de ingresos con la cantidad de kilómetros recorridos, también encontramos una repartición muy, no sé cuál es la palabra, pero equitativa hacia todos los lados. De todas maneras, sí, hay un imaginario, que es el que comentas, que está muy metido dentro de todos, y definitivamente yo creo y estoy seguro que el resto de compañeros y compañeras en Activísimo también, la bicicleta tiene un rol muy interesante como democratizador del espacio público, porque de alguna manera nos permite movilizarnos a todos y todas y participar de distintas maneras de la ciudad. Sí, sí, exactamente, sí, estoy de acuerdo. Son los distritos con más dinero los que tienen mejor infraestructura ciclista. Exactamente, sí. No el ciclista que sale más, que sea de estos distritos, Sí. sino que
Sí, era la gráfica que mostraste, Hugo, con el número de kilómetros de ciclovía por distritos. Y los que tenían más plata tenían más ciclovías. Y eso no se piensa bien a nivel de la ciudad, realmente. Debería ser mucho más equitativo. Yo quería hacer un comentario. Mirando un poco hacia los futuros meses, ¿no? Lo que se viene, y ya teniendo esta autoridad única, ¿no? De transporte, eh, yo lo que observo es que sí hay una, digamos, ya decisión compartida de darle prioridad a este medio de transporte. Me interesó, me llamó la atención mucho este concepto de SOE que habla de convivencia, ¿no? De que puedan convivir, digamos, los distintos modos de transporte. Y el hecho también de que mencionó Hugo, resaltando que cuando diseñamos algo deberíamos diseñar para quien lo va a usar, ¿no? Y el conocer, digamos, el tener la estadística que ustedes han levantado, los datos que han levantado y la interpretación que le están dando es un poco para entender un poco más para quién estamos diseñando. Pero yo quería consultarles si es que existe una opinión ya conformada de ustedes, si están de acuerdo con lo que se está planificando con respecto a este planteamiento de la ATU, si está encaminado de manera correcta y cuál creen que sería el impacto que se va a observar. O sea, es decir, yo he visto varias ciclovías en los distritos que finalmente están vacías y son más usadas por gente que hace deporte para hacer footing o gente que sale a pasear, digamos, pero no, es como si fuera una vereda exclusiva, ¿no? No lo usan como ciclovía real. Entonces, pareciera que el diseño no consideró a quienes realmente la van a usar. Me gustaría ver cómo ven esa propuesta de la ATU. ¿Ha considerado este perfil de ciclista? ¿Realmente va a tener un impacto? ¿Creen que realmente cuando se abra este sistema ya va a lograr un impacto en la ciudad? ¿Cómo lo ven? Sí, en primer lugar, yo quisiera que entendamos un poco más o exploremos un poco en cómo se están implementando estos 301 kilómetros de ciclovía. Primero hay que tener en cuenta que los 301 no son nuevos kilómetros de ciclovía, sino es la implementación de ciclovías hasta tener 301. Lima tiene entre 220 y 250 kilómetros, contando los que tiene el Callao, de kilómetros de ciclovía, pero por supuesto no están homologados, cada uno se ha regido por una, no sé si norma o ilustración o inspiración técnica distinta. Esperemos que sea técnica siquiera, pero no están articulados. La idea o la propuesta, según hemos entendido a la ATU, y creo que hay alguien conectado que nos podría ilustrar mejor, es que todas estas vías se articulen y formen parte de una gran red. Que esta red ahora tenga 301 kilómetros y que toda la red cumpla con unos estándares técnicos por lo menos similares. En ese sentido, los que se están implementando son cerca de 40 kilómetros nuevos, que me parece muy bien. Hemos sido reconocidos en la prensa internacional por esta política de movilidad sostenible como forma de hacerle frente al coronavirus, pero también tenemos que leerla en su contexto. Estoy seguro que hace un momento Hugo les ha enseñado una gráfica sobre la cantidad de ciclovías que tiene Lima comparada a otras ciudades latinoamericanas. No sé si es que lo tienes por ahí a la mano, Hugo, para presentarlo. Sí, la proyecto. Por favor. Entonces, en ese gráfico que ahorita vamos a ver, podemos ver clarísimo cómo, si bien Lima está dando un salto grande, un buen impulso a tener mayor cantidad de ciclovías, sigue muy por debajo de ciudades latinoamericanas como Río de Janeiro, como Bogotá, que tienen cerca de 500 kilómetros, o de repente como Buenos Aires y Santiago de Chile. Entonces, de todas maneras, saludamos esta iniciativa, pero recién nos estamos empezando a poner al día. O sea, la ATU no nos está poniendo a la vanguardia tampoco. Hay que ser un poco más humildes en ese sentido
y darnos cuenta de que tenemos mucho aún por recorrer. Esa es. Entonces ahí podemos ver las comparadas. La línea verde somos nosotros, Lima. Como se ve, es una línea que está bien inclinada hacia arriba, pero que viene desde bien abajo. En el 2015 teníamos poco más de 100 kilómetros y al 2020 se han proyectado 301 kilómetros. Pero por otro lado vemos como la línea morada, que es Bogotá, una ciudad muy ciclista, empieza el 2015 ya con 400. Entonces, con estas 301 ciclovías, aún estamos detrás de Bogotá en el 2015, hace 5 años. Hay mucho por hacer aún, y creo que estos 40 kilómetros de ciclovía, esta homologación, es un buen primer paso. Claro, entonces me queda claro que es una articulación lo que están ellos haciendo. O sea, la ATU lo que está haciendo es conectar todos estos tramos que están ahorita desconectados. Es lo que hemos entendido nosotros también, pero sin embargo hay varios factores técnicos que se tienen que cumplir, ¿no? Sí, sí, sí. Yo he visto ciclovías que en realidad era simplemente como para llenar la estadística, ¿no? O sea, era solamente una línea pintada en la pista y con eso ellos ya decían, ya tenemos ciclovía, ¿no? Sí, sí, perdón. También habías comentado algo sobre eso que no llegué a responder. Hay algo bien chistoso, y es que muchas veces vemos las calles y avenidas llenas de autos y decimos, por supuesto, hay mucha gente que usa estas calles, pero las ciclovías las vemos vacías y pensamos que absolutamente nadie las usa, cuando es todo lo contrario. Las ciclovías las usa mucha gente, solo que los ciclistas no generan tráfico. Cuando ves una ciclovía vacía es porque los ciclistas ya pasaron, no es que no haya ningún. Ujú. Pero lo que pasa es que también el dato que nos dio Hugo al inicio era que estábamos cerca del 1% o creo que máximo llegábamos Sí, sí, a- claro. Si es que ¿no? comparamos la cantidad de usuarios de bicicleta con la cantidad de gente que se mueve en automóvil, mototaxi y otros usos, es el dato de Lima, ¿cómo vamos? Me parece que debe haber presentado Hugo, Sí, sí, sí. que sí, sí, estamos muy por debajo de otras ciudades. Pero sin embargo, creo que ahora se ha abierto una ventana de oportunidad muy buena a raíz del coronavirus, que permite que la gente apueste por la movilidad sostenible, se dé cuenta de que tenemos una ciudad con bastante potencial para movernos en bicicleta, para hacer transporte intermodal. Hace un momento una compañera mencionaba algo sobre cómo se puede implementar ciclovías o cómo se puede permitir que se incluya la periferia, sobre todo aquella que coincide con lomas, dentro de los planes de movilidad sostenible. Me parece que era María. María. Sí, 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 Eh, lo comentó. en ese sentido, la intermodalidad es vital. Hace poco hemos visto con muchísima emoción cómo había un video de un corredor azul al que podías subir tu bicicleta antes de subirte al bus. Esto es sumamente práctico. Supongamos a alguien que tiene que movilizarse 35 kilómetros desde su casa a su trabajo, una distancia que quizás sea parecida a la de moverse de Villa El Salvador a Ventanilla, totalmente desde el sur hasta una de las zonas más norte de la ciudad, y que pueda atravesar una parte de estos 35 kilómetros, pongámosle 20, pongámosle 25, en un bus, pero los otros dos momentos en los que va de su casa al primer paradero y del último paradero a su oficina, los puede hacer en su bicicleta. Y esto no es nada idealizado por mí, ni un sueño extremadamente romántico inventado por cualquier idealista. Es una realidad en países vecinos como Bolivia, como Santiago de Chile, como Argentina. Ahora, yo lo que he visto acá en Lima es que existe bastantes, digamos, iniciativas muy variadas de impulsar. O sea, yo he visto, por ejemplo, bicicletas que se están estacionadas, que con unas monedas como que las puedes desanclar y poder usarlas por un tramo, ¿no? Y porque acabas de mencionar de que uno tenga que viajar con su bicicleta, pero digamos, quizás
hay una variedad de modelos digamos, de uso de la bicicleta y la variedad de cómo poder lograr este traslado largo. Por eso yo creo que hacían mucha incidencia en que esto se iba a trabajar sobre todo para propiciar el transporte de tramos cortos. Y la Claro, realidad en Lima es que a veces tenemos que cruzar la ciudad para llegar al trabajo. sí, totalmente de acuerdo. Uno de los descubrimientos que tenemos en el informe es la gran cantidad de traslados interdistritales que cubrimos todos en el día a día, o que cubríamos antes de estar en cuarentena. Eh, es vital, es vital que empecemos a pensar la ciudad como algo orgánico y articulado. Y en línea con lo que decías antes de los sistemas de bicicleta pública, también es bien interesante que veamos la experiencia de Miraflores como un piloto para ver de qué manera pueden haber iniciativas similares, como también la de San Borja, que tenía su bicicleta vecinal, para replicarla y para tener un gran sistema articulado a nivel ciudad, que nos permita no necesariamente, como bien dices tú, Javed, no necesariamente subir la bicicleta al bus, sino también llegar con mi bicicleta pública hasta el paradero más cercano, subirme un bus, bajar en la siguiente estación y continuar con otra bicicleta pública. Sí, entonces tú ves, bueno, yo creo que acá hay mucho por hacer porque como están las cifras que nos están mostrando, esto recién está comenzando. Y lo bueno como que hay la decisión política de impulsar esto, más aún con esta emergencia sanitaria. Entonces, tú ves oportunidades, tanto para el sector privado, de repente iniciativas empresariales que puedan de repente activarse. O sea, ¿qué recomendarías si alguien dice, estoy buscando una oportunidad de inversión y es que viene esta tendencia de un uso de propiciar el mayor uso de la bicicleta? ¿Qué podrías haber observado que se va a necesitar, ¿no? Excelente. Es la pregunta que estaba esperando, debo confesar. Yo creo que ahorita estamos en la cresta de la ola. Una cresta de ola que debía llegar dentro de unos años probablemente, se ha acelerado, ha llegado un poco antes debido a esta crisis sanitaria. Y la pregunta que se hace todo el mundo es, ¿y ahora cómo hago para correr esta ola? Desde las empresas, la primera parte que tienen que tomar es la adaptación. Es decir, la movilidad está cambiando y va a cambiar radicalmente. Como empresarios, deben empezar a tomar en cuenta de qué manera se pueden adaptar los locales, de qué manera se pueden dar facilidades a los trabajadores, de qué manera van a empezar a ahorrar también muchísimo dinero que antes gastaban en estacionamientos alquilados para sus trabajadores. Ahora, yendo específicamente al punto de los emprendedores, hay muchísimas oportunidades de negocio alrededor de la movilidad. Eh, Hay algo bien interesante que se habla siempre entre ciclistas y es como cuando uno se sube a un auto, lo único que uno siente es la salida de la casa, la entrada al auto, el tráfico y la llegada a tu destino. El tráfico es como si fuera tu camino. No experimentas nada más que el tráfico. Con suerte si es que tenías buena música en el carro. Pero cuando te mueves en bicicleta, tu experiencia o tu interrelación con la ciudad es radicalmente otra. Es una experiencia llena de sentimiento. Es una experiencia que pasa por ir disfrutando de cada uno de tus sentidos, si es que podemos verlo de esa manera. No vas a ir de frente hasta tu destino, sino que vas a ir pasando la vista por cada lugar por el que pasas. Vas a sentirte atraído por algún olor, vas a sentirte atraído por la sombra de un buen árbol. Y en ese sentido hay muchas oportunidades para los negocios locales, que normalmente no pueden dar acogida a la gente que se mueve en transporte privado porque en su pequeño local no tienen lugar para estacionar dos carros. Y dos carros significan dos clientes. Pero de repente en ese pequeño local sí hay espacio para recibir 10 bicicletas. Y esos son 10 clientes. Entonces, yo creo que es momento para que aquellos que estén pensando empezar un emprendimiento o tengan un emprendimiento claro, redirijan y se den cuenta de que los ciclistas son un público objetivo muy interesante,
son un grupo de clientes ansiosos por ser reconocidos y una comunidad muy fuerte también. Entonces, abrirle la puerta a un ciclista en tu panadería, en tu bar, sea cual sea el negocio que uno tenga, es abrirle la puerta no solo a uno, sino luego a toda la manada de ciclistas que van a venir con él la próxima semana. Sí, porque yo creo que esta crisis está golpeando varios sectores y va a haber muchas personas que van a necesitar reconvertirse laboralmente, van a tener que pensar de repente que la actividad que estaban haciendo ya no va a ser viable. Totalmente de acuerdo. Y Y perdón acá que te creo que se da la interrumpa. oportunidad, ¿no? Sí, hay un factor del que me estaba olvidando totalmente y es la bicilogística, ¿no? Hay un chifa por acá, por mi casa, que ya no puede atender en el mismo local, pero ahora les han dado permiso para hacer delivery. Entonces, el gran personal de meseros que tenía, cerca de 10, 15 meseros, les ha dicho, bueno, tenemos una oportunidad laboral para todos ustedes. Si vienen con su bicicleta, podemos hacer delivery. Y ahora todos los meseros hacen bici delivery a través de la ciudad, llevando chifa y aumentando su potencial de clientes y permitiéndole también ahorrar muchísimo en el servicio dentro del local. Que, dicho sea de paso, nos lleva a pensar en otras responsabilidades como el uso del plástico y etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es, va a haber una transformación radical en las formas de consumo. Entonces tenemos que empezar a repensarlas y a considerarlas. Desde Activísimo, nosotros tenemos planes de movilidad sostenible para empresas que desean identificar cómo se mueven sus trabajadores, desde dónde vienen, identificar cuál es la huella de carbono, también capacitaciones para entender cómo es la nueva movilidad y permitirles hacer una transformación mucho más agradable a esta nueva realidad. ¿Y tú crees que, por ejemplo, sería conveniente, así como hay una licencia para conducir un auto, licencia para conducir moto, también deberíamos tramitar de repente una posible licencia para conducir una bicicleta? Porque ahí, por ejemplo, Jonan hace un comentario que en el chat, que justamente, ¿no? Él ya veía, dice, antes de la pandemia, un incremento de ciclistas invadiendo cruceros peatonales, manejando, revisando el celular sin señalética. Entonces, una serie digamos, cosas que de repente están normado ya en un reglamento, pero ellos no lo manejan, entonces es tan fácil sacar una bicicleta y ponerte a manejar en la calle. Mira, yo no creo que sea necesario un reglamento, Una licencia. conseguir un permiso, una Ah, licencia para sí. manejar bicicleta, de la misma manera que no considero necesario una licencia para salir a caminar por la ciudad, porque finalmente la bicicleta es una extensión de nuestro cuerpo. Nos permite es la relación más eficiente que existe entre un cuerpo y una máquina. Entonces, nos permite ser mucho más eficientes y nos permite también, pero al mismo tiempo no nos desvincula del entorno. Esa es la razón por la que para manejar un automóvil, además de la escala humana, sí se necesita una licencia para un auto. Sí, hay una consulta de Andrea Arkin, pero algo rapidito. ¿La bicimoto está dentro de tu perfil de bicicletas? La bicimoto es una moto, no es una bicicleta. A pesar que Y es pequeña, digamos, ¿no? a pesar de que es pequeña, la bicimoto de hecho ni siquiera existe y es considerada como un vehículo ilegal por el Ministerio de Transportes, porque no cumple con las medidas necesarias para tener un motor. Por otro lado, la bicicleta eléctrica sí es otro tema. Claro, esa sí tendría que tener de repente. Bueno, ok, interesante tu aclaración. Andrea del Carpio, perfecto. Andrea, voy a darte el micro para que puedas hacer tu consulta. Hola, ¿qué tal? Sí, gracias. Coincido bastante en lo que está diciendo Zoe y también creo que tendría que ser una reflexión que lo ideal también es que se revise y que se cambie lo que es el examen para sacar brevete, ¿no? Porque la verdad que yo tengo brevete y y el examen es un chiste, ¿no? O sea, no, las preguntas que se hacen de conocimiento son muy, muy vagas
y luego el examen práctico también es súper malo, ¿no? O sea, si bien hay cómo saber cuadrarte y todo eso, y hay todo un circuito, no tiene lo que debería considerar. Por ejemplo, no considera, hay como que pare, dice, pero debería considerarse más al peatón, ni siquiera se considera dentro de la ciudad hasta las personas con discapacidad, y mucho menos el ciclista, ¿no? Entonces creo que también es como que reeducarnos en la ciudad, de saber de que en la ciudad las personas son las primeras, ¿no? O sea, tiene que haber esa preferencia por el peatón, por el usuario de la bicicleta. Yo creo que ya ni siquiera lo llamaría la pirámide de la movilidad sostenible, sino que debería ser la pirámide de nuestra movilidad y de nuestra vida, ¿no? Creo que es el momento de comenzar a cambiar ese tipo de ideas, y definitivamente este contexto nos está dando esa oportunidad, ¿no? Y reflexionar también acerca de, como digo, de cambiar ese examen, porque muchos conductores no tienen esa idea de lo que es no saben cómo manejar cuando hay un ciclista al lado, no saben que tienen que manejar a menos velocidad. Justo el otro día vi que está implementando la Municipalidad de San Borja, si no me equivoco, el Bike Box, ¿no? Entonces, muchos conductores no tienen idea de qué es eso, ¿no? Entonces, es importante que los conductores en la ciudad sepan quién tiene las prioridades en la ciudad, ¿no? O sea, que no es que acá van a manejar a la velocidad que tengan que hacerlo, y es más, estando las reglas y estando muchas veces la infraestructura, obviamente que mucha infraestructura vial en nuestro país está mal hecha hasta para el propio conductor. Creo que es importante que se llegue a a ese nivel, ¿no? De que ya exista los conductores y en general la ciudadanía sepa las prioridades en la ciudad, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias. Excelente, Andrea. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Andrea. Es bien interesante porque nosotros hace un tiempo tuvimos la oportunidad de tener una reunión con el Turing, y les cuestionamos justamente lo que tú nos acabas de decir, Andrea. ¿Por qué en el examen de manejo uno maneja un carro y no interactúa con ningún otro actor de movilidad? No tiene sentido. No tiene sentido porque de ahí un conductor de cualquier vehículo se enfrenta a una situación de una persona queriendo cruzar la pista, y no es que sea maldad, de repente un poquito, pero es simplemente ignorancia. O sea, nadie le enseñó, oye, la prioridad es de los seres humanos por encima de las máquinas. Tu carro puede matar a esa persona si es que intentas pasar por encima. Y pasa por cambiar la forma en que vemos la ciudad y vemos el transporte. Uno de los primeros textos que leí en movilidad y que para mí hizo que mi cabeza explote fue precisamente uno que hablaba de la diferencia entre transporte y movilidad. Cuando pensamos en transporte, pensamos en máquinas, pensamos en autos, en cómo se mueve el auto, cómo hacer que el auto sea más eficiente, sea más rápido, no haya tráfico de autos. Y nos olvidamos que detrás de ese auto hay una persona que tiene miedo a ir en bicicleta porque los autos van muy rápido. Una persona que tiene miedo de que sus hijos vayan caminando al colegio porque los autos atropellan. Entonces, tenemos que romper esa división entre máquinas y personas y entender que en todos los casos son personas las que se están moviendo y que debemos darle prioridad siempre a aquellas que son más vulnerables. Tú lo dijiste muy bien, los ciudadanos que están caminando. Tenemos una pregunta de Jonathan, que está pidiendo que le activemos el micro. Lo estoy activando el micro para que pueda hacernos la consulta, y creo que ya estaría casi una de las últimas preguntas, porque me estoy dando cuenta que estamos buen tiempo ya conectados, así que ha sido muy interesante y se pasa el tiempo. Jonathan, no sé si ya estás listo para poder hablar, ya estás con el micro abierto. Sí, sí, buenas noches a todos y todas. Gracias por la oportunidad. Respecto a las ciclovías que se están proponiendo, mi pregunta es, ¿qué tanto creen que
que vayan a generar empoderamiento en el público que hoy por hoy no usa la bicicleta, ¿no? Como mencionan, la falta de seguridad, esto de que los conductores no respeten ni siquiera al peatón y por lo tanto menos al ciclista, ¿cómo es que realmente va a fomentar esta sensación de seguridad que es intangible y que no se está, creo yo, abordando, porque veo, como decían anteriormente, que hay ciclovías que están pintadas y ya están considerándose como tal, pero realmente las ciclovías que se van a sumar ahora van a hacer que se fomente esto. O sea, yo soy de los que piensa que puede haber algo muy, por así decirlo, efímero, ¿no? Como ese pintar una ciclovía, pero si se pinta donde debe ser, incluso esa pintada tan simple se puede transformar e ir mejorando y demás, ¿no? Pero la pregunta es si existe esa proyección en todas estas ciclovías para empoderar a la gente y que a futuro se transformen para lograr mejorar esa infraestructura, ¿no? Si me permiten contestar, justamente estoy mostrando este gráfico, no sé si lo pueden ver. Sí. Sí, se ve. Me faltó explicar la parte verde, y es que cerca del 17% de hogares en Lima metropolitana tienen una bicicleta. Eso significa básicamente en una ciudad de 10 millones de habitantes que más de 1,5 millones de familias tienen acceso, más de 1,5 millones de personas tienen acceso a una bicicleta, pero solamente el 3% usa bicicleta. Hay claramente un freno, algo que te impide ser ciclista, ¿no? Y son esas cosas, la falta de infraestructura, la falta de educación vial y la falta de seguridad. Lo que También, tenemos que hacer es presionar a los actores políticos, municipalidades y todos para que empezar a mejorar eso, ¿no? Definitivamente el Ministerio de Transporte de empezar a incluir, como dijo Andrea, a la bicicleta y al peatón y como dijo Zoe, ¿no? Estos exámenes tienen que ser veraces, ¿no? No solamente es que también puedes manejar tu máquina. Lo más importante del permiso de conducir es que también puedes interactuar con los otros actores de la ciudad. Hugo, si me permites, Sí. yo creo que adicionando a lo que acabas de mencionar, también es el tema de cómo percibimos la bicicleta. Yo que recuerdo, la bicicleta es más como un juguete en lugar de ser un medio de movilidad, ¿no? Entonces también eso es algo que hay que, digamos, cambiar o proponer ese cambio de mentalidad con respecto a este medio de movilidad, ¿no? A la bicicleta. Que deje de ser un juguete, sino que ya Exacto. vamos a usarlo de otra forma. Hay un comentario de acá de Yonam. Yo quisiera que por favor Yonam pudiera participar. Le estamos abriendo el micro. Aló, ¿me copian? Sí. Buenas noches con todos. No, un comentario adicional, quizás complementando lo indicado por el tema del licenciamiento, una consulta que también por ahí alguien más hizo. Bueno, el tema del reglamento, bueno, yo realmente estaba averiguando mucho más antes y no logré. Gracias por la información a la persona que me lo dio. Pero yo recuerdo que hace años atrás mi papá me comentaba que para circular necesitaban, manejar bicicleta necesitaban un permiso. Incluso tenían una placa, le asignaban una placa a la bicicleta. Eh, Más allá de eso, al existir un reglamento, también involucra deberes y derechos. Y bueno, yo como peatón muchas veces soy afectado porque a veces, como comenté, muchos ciclistas invaden la vereda, existiendo una ciclovía o existiendo una calzada libre. Muchas veces manejan, te embisten sin respetarte o habiendo niños al costado. Entonces, principalmente para dar como es como un comentario, no quiero ahondar más. Muchas gracias, Yonam. Hola, Bueno, el proceso de educación no solamente es para los choferes, es para todos en general. O sea, eso es un tema de cultura vial de todos. Yo hago mea culpa. Alguna vez me subí a la vereda
para evitar, no sé, 2, 3 carros que se cruzaron, que se estacionaron mal, y para no renegar con los carros me subo a la vereda y claro, le termino cortando la posibilidad de pasar a un peatón, ¿no? Trato en lo posible de nunca subirme a la vereda, o sea, es como mi dogma, no, nunca voy en contra, nunca voy a la vereda y nunca manejo de noche sin luces. Ese es como lo que siempre pienso cuando estoy manejando, ¿no? Y ser completamente predecible para la gente que está detrás mío, ¿no? Sea un peatón, sea otro ciclista o un automovilista. Que sepa cómo, que pueda predecir hacia dónde me voy a mover. Definitivamente es un tema de educación vial y nos daña a todos, ¿no? Desde el peatón hasta el chofer de bus y el de camión, de Y auto. me quedo con eso, me quedo Sí. con eso que decían hace un rato, la convivencia, ¿no? De todos los medios de movilidad. O sea, todos debemos convivir y adaptarnos a que no estamos solos, sino que también hay espacio para todos. Sí, quería agregar algo a lo que dijo Hugo y con el comentario de Yonam. Bueno, soy ciclista también y a veces sí me monto en veredas en algunas partes. Yo trato de no, pero sí me muevo a veces por las veredas y trato de molestar lo menos posible a peatones, pero bueno, a veces sí. Eh, lo que, lo que pensé y lo que acordé con lo que dijo Zoe es que todas nuestras ciudades, y no es solamente Lima, fue construida alrededor de un solo modo de transporte, que es el carro particular. Todo está hecho para el carro particular. Las vías de acceso, los centros comerciales, los parqueaderos, todo está hecho alrededor de este único modo de transporte. Así que para los demás modos de movilidad, formas de movilidad, que sea bicicleta, que sea peatón, que sea transporte público, no está adaptado. Nuestras ciudades no están adaptadas para las demás. Así que nos encontramos cuando utilizamos una forma de movilizarnos de una manera diferente, nos chocamos contra una ciudad que no está hecha para nosotros, para otras formas. A veces en unas calles no hay veredas para gente que puedan pasar, para los peatones. Así que a veces no hay manera de otra, estamos en un mundo, en una ciudad que no está hecha para otra cosa que el carro particular. Y necesitamos cambiar totalmente esta forma de pensar y construir no una ciudad alrededor del carro, pero alrededor del ser humano. Es decir, cómo se moviliza de un lugar a otro el ser humano, cómo vive el ser humano. Eso no es solamente a movilidad, pero para la movilidad, pero para todos los aspectos de una ciudad. Podemos pensar de una manera diferente. Esto es lo que quería agregar, básicamente. Muy bien, este es creo que el momento que el COVID nos está trayendo la oportunidad de que la bicicleta tome un valor más relevante, ¿no? Acá Jonathan nos hace una observación, nos dice, un favor, aún no me responden si creen que estas ciclovías que se proyectan empoderarán e invitarán a nuevas personas a convertirse en ciclistas. No sé Si me permiten, tengo la respuesta ahí. Justo acabo de mandarle en el chat. Es un enlace a una encuesta que hizo Ipsos hace cerca de un año o dos sobre qué cosas necesitarían los limeños para moverse en bicicleta. En resumen, es que el 80% de limeños se movería en bicicleta si es que tuviera infraestructura. Y exactamente el mismo resultado ha sacado el informe de Activísimo, que dice que para que los ciclistas se sientan más seguros necesitan mejor infraestructura, vías más pacíficas. Ahora, esto nos dice que definitivamente un aumento en las ciclovías va a conllevar una mayor cantidad de ciclistas. También lo podemos ver desde el punto que hemos visto en la encuesta ciclista, y es más, lo hemos visto desde la experiencia, que los distritos que tienen más ciclovías tienen más ciclistas. Y tienen más ciclistas que se mueven incluso hasta horas más tardes. Y tienen un público ciclista más diverso.
no son solamente hombres ciclistas, también son mujeres ciclistas, también son personas mayores ciclistas. Si es que hay más ciclovías, hay más niños ciclistas. Y hay un punto bien interesante que mencionaba Jonathan sobre si es que, confírmame si es que me acuerdo bien, tenías miedo de que esto vaya a ser flor de un día, un fenómeno efímero, que sí se pinten las ciclovías, pero haya un boom de ciclistas que pronto apenas puedan subirse a un micro o a un carro de nuevo, volverán a los micros y a los carros. Yo creo que definitivamente no va a ser así. Eh, la experiencia de conocer la ciudad en bicicleta es una experiencia que te marca. Y estoy seguro que muchos que como yo son ciclistas confirmarán esto. Una vez que te subes a una bicicleta y te das cuenta que la distancia de 10 kilómetros, que en un micro te costaba 2 soles y te tomaba 1 hora y media, además de escuchar todo el ruido del mundo, además de ir muy incómodo, una vez que pasas de esa experiencia a moverte en bicicleta y te das cuenta del valor de tu independencia, de la posibilidad de moverte a cualquier hora, a cualquier destino, de puerta a puerta, deteniéndote cada vez que tú lo deseas, ahorrando cantidades de dinero impresionantes. Una vez que pasas por esa experiencia, no te bajas. No te bajas de la bicicleta nunca más. Probablemente hay alguno que por ahí extrañe su carro, pero en general yo creo que va a ser un fenómeno de ida con un regreso muy pequeño. No sé si con eso te contesto bien, Jonathan. Interesante. Yo les pido a todos nuestros invitados, a Remy, Marco ha estado muy callado hoy día, sé que probablemente tenga algo que comentarnos, pero los invito a hacer los comentarios finales ya para poder despedirnos y no abusar Sí, de... disculpa, efectivamente, ya ves, ha estado muy interesante. He tenido un par de llamadas que me han hecho salirme del audio, pero sí he escuchado las partes más importantes. Me quedo con esto último mencionado y también con recordar que la bicicleta naturalmente es la proyección del cuerpo humano, pero también te permite transportarte sin respirar lo que tiene el pulmón la persona que está muy cerca a ti, como es en el caso del auto. En el auto, el copiloto y la persona que está atrás contigo están compartiendo unos 50 litros de oxígeno en un auto cerrado. Así le abras las ventanas, estás compartiendo ese oxígeno. O sea, tú estás confiando en que todos están sanos y en realidad estás intercambiando virus. Por más respirador que tengas, sabemos que la mayoría de respiradores que utilizan las personas son artesanales, ¿no? Y el virus se pasa por esos huequitos con facilidad. Entonces la bicicleta te permite ese aislamiento social, no estás muy cerca de una persona y estás bastante bien ventilado. Por eso justamente el alcalde de Lima considera que es obligatorio que las fases vayan considerando la bicicleta y no el automóvil. Yo de verdad estoy muy emocionado por ver cómo va a reaccionar la sociedad ante esto. Siempre he estado acostumbrado a ir a la increíble y supersónica velocidad de 12 kilómetros por hora a mi trabajo, y ahora voy a poder ir a una velocidad mucho mayor sin preocuparme tanto por el tema del auto. Así que entusiasmado, ¿no? por este cambio que se va a dar. Excelente. Gracias, Marco. No sé, Jesús también estaba ahí conectado. No sé, quizás también quiere dar una opinión ya para ir cerrando la conversación entre todos. Lo vi conectado. Bueno, ahorita no está, no sé. ¿Quién más? Isaac, que es también ciclista. Lo veía cada fin de semana mientras podía, visitando toda la zona de Barranco. Sí, bueno, en realidad me he perdido buena parte de la explicación y voy a tener que chequear la grabación. Y mi experiencia personal, de hecho, soy parte de ese 80% que usaría la bicicleta para ir a trabajar, si no y mi pavor esencialmente es pasarla a Javier Prado en hora punta. Esencialmente no computa esa solución. De modo que uso la bicicleta cuando el tráfico es menos recargado, o sea, sábados y domingos. Alguna vez he ido al trabajo en sábado en bici y ha sido una experiencia muy bacán. Pero la perspectiva de hacerlo todos los días con infraestructura y con la
la locura colectiva que es estar al frente de un automóvil es complicado, es algo difícil de manejar, en mi opinión. Y genial que haya iniciativas y que esto permita que se generen incentivos para que podamos usar y disfrutar mejor la ciudad, que es algo a fin de cuentas importante, ¿no? Genial, genial, gracias Isaac. Jesús, no sé si quieres comentarnos algo. Yo recuerdo cuando era pequeño, hace muchos años, vivía en provincia y comencé a manejar bicicleta y quería conocer otras ciudades. Lo que sucede es que comenzó a llover y me di cuenta muy tarde que con la lluvia me quedé sin frenos, ¿no? O sea, fue una anécdota que hasta ahorita me acuerdo. Así que, por suerte que en Lima no tenemos esas lluvias frecuentes que provocarían Justo ese iba a tipo de decir, Lima éxito. tiene esa cualidad, ¿no? Muy poca lluvia. Yo sí Sí, en sí, sí. Quito vi, en Ecuador vi una persona que estaba bañada en sangre manejando la bicicleta en plena lluvia, ¿no? Bañada en sangre, ¿ah? De pies a cabeza. Se había caído prácticamente toda la bajada, pero eso acá no va a pasar. Exacto, es una ventaja bastante, ¿no? Que tengamos esa geografía, ¿no? Y las pendientes, tampoco no hay tantas pendientes. En Quito sí, cuando estuvimos, veía unas pendientes muy pronunciadas, ¿no? Bueno, últimas palabras. Remy, no sé, cuéntanos antes de despedirnos con las palabras de Zoe y de Hugo que están con nosotros. Sí, no, es lo que justamente está compartiendo Hugo es muy a propósito de lo que nos va a venir en las próximas semanas. Es decir, que claramente la bici es una respuesta clara y sencilla para lo que nos viene con el desconfinamiento y evitar la propagación más del virus. No hay gráficas más claras, básicamente. Así que para mí toda esta presentación me gustó mucho. Me gustaría agradecer mucho a Hugo y a Zoe por presentarnos su informe y compartir con nosotros todo su conocimiento y sus ganas de seguir o empezar a montarse en bici. Entonces, muchas gracias a ustedes dos y a todas las personas que están aquí. Les dejo la palabra a Hugo y Zoe, de pronto. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Eh, para cerrar, básicamente el momento de la bici es ahora, ¿no? Ni bien nos dejen salir, por favor, súbanse una bici, subirse a un colectivo que creo que querían formalizarlo hoy día en el Congreso, así como de contrabando, es súper peligroso. Por más que tengas máscaras, como dices, estás compartiendo el oxígeno con 4 personas, imagínate que sean 4 desconocidos. La probabilidad de contagiarse en un auto, como ven en el cuadrado del gráfico que estoy presentando, es altísima. Y en un bus, o sea, tendrías que estar muy lejos de la persona, eh, como para no correr ese riesgo, ¿no? Pero si estás 30 minutos dentro del bus, la probabilidad de propagación es altísima. Entonces, si tienes la posibilidad de moverte en bicicleta a tu trabajo, a tu centro de estudios, a tu centro de compras, es lo óptimo, ¿no? Habla con familiares, habla con amigos, es momento de empezar a usar la bicicleta. Y si no te queda otra, cuídate muchísimo, ¿no? Compra trajes, compra bioseguridad de algún tipo, mascarillas, láminas protectoras y mucha suerte. Le cedo la palabra a Zoe. Gracias a todos por estar un jueves en la noche después de haberse dado un home office tremendo en jornadas maratónicas como estamos conociendo todos. En verdad es muy bonito saber que hay gente interesada en hablar de movilidad hasta altas horas de la noche y con ganas de transformar la ciudad. Así que nada, yo creo que más importante incluso que la voluntad política es la voluntad que podamos tener cada uno y cada una de nosotros por convencer a más personas y por demostrarles que moverse en bicicleta por Lima es posible y que además tiene un potencial para mejorar nuestra calidad de vida increíblemente hermoso. Así que
Nada, muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá. Genial, genial. De mi parte, de verdad que estoy muy contento con todos ustedes. El aporte a la conversación por parte de lo que ustedes están mostrando ha sido formidable. Y también ha habido mucha participación de todos los que están presentes en la sala, así que les agradezco porque esto hace que la hora pase volando y nos sintamos cómodos y nos relajemos de todo el estrés diario del día, ¿no? Bueno, esto ha sido en realidad el inicio de la segunda temporada de los Virtual Talks que tenemos en la comunidad de WeShare. Esperamos que cada semana podamos tocar un tema distinto que nos permita conocer un poco más cómo va a ser la adaptación y la convivencia con esta nueva realidad y la convivencia con el virus, que ya lo hemos visto, proyecta quedarse por mucho tiempo, ¿no? Entonces, si ustedes tuvieran también la intención de proponer algún tema o algún expositor que quisieran forme parte de alguna fecha en particular, están todos bienvenidos a proponerlo, ¿no? Entonces, simplemente decirles muchas gracias y no les quito más tiempo y me despido. No sé si prenden sus pantallas para despedirnos y ahí está. Bien, saliendo de las tinieblas. Entonces, ahí está Marco, Isaac. Ahí están. Bueno, todos estaban chateando desde su cama. Sí, en realidad. Ahí está. Qué gusto verlos. De verdad que ya se genera un hábito que en mi mente ya queda grabado los jueves a las 9 de la noche. Tengo reunión con la comunidad para poder conocer un poco más y pensar juntos y navegar en esta nueva realidad, ¿no? Bueno, chicos, entonces ahora sí, nos despedimos. Gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias. Ya su foto virtual. Sí, no, está grabado, así que capturamos de la grabación.